Rusia era uno de los países con mayor exportación y ganancia en lo que armamento se refiere, pero ya no es el caso, y también está perjudicando el panorama entero del país soviético en el entorno global. Para el año 2011, Rusia era la mayor exportadora de armas a nivel mundial. Se llegó a registrar que obtuvieron más de 8.000 millones de dólares estadounidenses en este año. Hoy en día este panorama ha cambiado bastante a la posición de Rusia, ya que se estima que la exportación de armas ha bajado tanto que se ha registrado una pérdida de más del doble del tercio de las ganancias que tenían a comparación de este año, generando solamente 3.000 millones de dólares, y parece que cada vez va más abajo, ya que este puesto de surtidor fue adquirido por alguien más, alguien que ha logrado robarle el negocio de las armas a Rusia, a alguno de sus aliados más cercanos en medio de una guerra. Y ahora parece que los residuos del armamento ruso van cayendo en picada, convirtiéndose en una problemática seria para Rusia, sumamente evitable si hubiesen tenido una mejor organización. Hace no muchos años, Rusia era la segunda fuente de exportación mundial de armas más grandes del mundo. Si bien Estados Unidos tenía la delantera en ese comercio, Rusia se había forjado un nombre y una reputación casi incomparable en este rubro aparentemente intocable. Es muy probable que a lo largo de todos estos años hayas oído hablar de varios sistemas de armamento rusos tales como sus helicópteros, sus AK-47 y los SAM, solo por nombrar algunos. Al momento de este tipo, que fue bastante utilizado y sonado durante conflictos del siglo XX y XXI, con bastante diferencia, hay que tener en cuenta de que el armamento ruso nunca fue considerado el mejor del mercado, pero sí lo suficientemente bueno, ya que es armamento fácil de preparar, extremadamente confiable y de muy bajo costo. Durante el periodo que comprendió la Guerra Fría a Rusia, se le vio bastante interesada en incrementar la productividad y mejorar el comercio mundial de armas, sobre todo a países que no tenían los medios ni tampoco las intenciones de comprar armamentos de equipo occidental, cosa en la que tuvieron bastante éxito. A través de los años rusos se convirtió en la mayor exportadora del armamento a nivel mundial, formando un monopolio de gasto militar muy grande. Ático, pero también impulsó un propósito mucho más importante. Querían convertirse en una de las fuentes más estratégicas de poder blando. A través de la distribución de todas estas armas de equipo militar, pudieron doblar la balanza a su favor, intereses nacionales, y esto hizo que a lo largo de los años países menores en infraestructura dependiesen básicamente de Rusia, y se le hiciese casi imposible abstenerse de armamento militar cuando algún asunto nacional importante así lo requisiese. Gracias a este mecanismo de importación de armamento, Rusia pudo hacerse una creadora de un gran bloque de influencia militar, del cual se sigue beneficiando a día de hoy. Analizar y entender estos puntos es algo bastante interesante y nutritivo para nutrir tus conocimientos sobre este país, pero lo que será aún más interesante es ver a lo que ha llevado a Rusia a pasar por la situación que está pasando actualmente, ya que con el decaimiento de la influencia militar que Rusia está experimentando, también se le está yendo el poder de influencia que tenía sobre sus países aliados durante un buen tiempo. Esto desatando otra consecuencia no deseada de la mal y probablemente planificada invasión al país de Ucrania. Precisamente este año, varias de las naciones que utilizaban el armamento ruso dejaron de abstenerse de esta materia militar y empezaron a buscar otras alternativas en el mercado, dejando a Rusia en una posición bastante deplorable y vergonzosa. Por ejemplo, India siempre ha sido uno de los mayores clientes de Rusia a la hora de armamento. Ha realizado pedidos de hasta 210 aviones occidentales y más de 2 veces y media los 84 aviones rusos que pidieron en el mismo periodo de tiempo. También Serbia ha sido uno de los aliados y clientes más fieles que tiene Rusia, y no es sorpresa para nadie que ha estado en conversaciones para comprar su propia flota de aviones occidentales, ya que no está siendo bien abastecida por el gobierno ruso y también por haber visto el pobre desempeño del armamento ruso en la que es la vergonzosa retirada de Rusia de Gerson. Con todos estos datos, queda la pregunta al aire de quién es la nación que está suplementando a todos estos exaliados de Rusia de aviones occidentales. Déjame decirte que no es quien tú piensas que es, ya que, como dije, estos son aviones occidentales, no asiáticos, por lo tanto, no los suministra China, ni Sudáfrica, ni Brasil, ni ningún otro miembro de los BRICS. Esta supuestamente inquebrantable alianza que se mantiene leal y se mantiene firme contra la invasión de la OTAN. Cuando las naciones de India y Serbia quieren aviones totalmente fiables para desplegarse, no van a los BRICS, sino que acuden a Francia. Irónicamente, uno de los países que más está ayudando a Ucrania a abstenerse de armamento militar contra Rusia. Medios estatales rusos juran a diestra y siniestra que el equipo superior ruso es superiormente mejor que el del occidente, y que Rusia está ganando la ya mencionada guerra contra Ucrania, y que el resto del mundo que está fuera del oriente lo sabe. Pero si nos vamos hacia los datos de los pedidos que llegan desde los aliados más cercanos de Rusia, dicen completamente lo contrario, porque no es sorpresa para nadie que estos aliados, en vez de comprarle
de armamento Rusia observen la guerra y en cambio prefieran realizar pedidos a la competencia de Rusia, y de las que los mismos rusos se jactan de ser superiores. Algo que hay que tener bien en claro es que todas estas naciones están totalmente dispuestas a negociar con Rusia si esto puede mejorar su situación para asegurar importantes descuentos en petróleo, gas y otros recursos que datos de los que Rusia simplemente no puede quitarse de encima debido a sanciones internacionales. Simplemente parece que no están dispuestos a hacer negocios con Rusia cuando se trata de su propia seguridad nacional. Y a las medidas que respecta a la seguridad nacional de estas naciones, parece que prefieren alejarse de la influencia rusa y acercarse más a la OTAN. Durante mucho tiempo Rusia fue respetada y venerada como una de las naciones que vendía material militar de alta calidad a un costo bajo, pero todo esto ha cambiado a lo largo de los años y ha influenciado bastante en su comercio. Expertos indican que a rusos se les será difícil vender incluso materiales de rango menor como cohetes Molotov. Pero ¿a qué se debe todo este cambio alrededor de las armas rusas? Pues existen varios rasgos que hay que tomar al respecto, como por ejemplo la producción de material ruso ha estado disminuyendo durante más de 5 años, desde hace mucho antes de que comenzara la guerra contra Ucrania, pero también hay que ver las medidas drásticas que ha estado tomando los aliados de Rusia, ya que se han intensificado en gran medida por factores asociados con los fracasos que ha tenido Rusia a nivel militar durante el año pasado, todo lo contrario a lo que Rusia esperaba e intentaba hacer. La invasión a Ucrania parecía ser la excusa perfecta para que Rusia mostrara su nuevo armamento y capacidades bélicas para ganar más negocios y por lo tanto más poder sobre el panorama militar para las próximas décadas. Rusia tenía planeado tomar los puntos estratégicos de Ucrania y llevar a cabo una invasión exitosa, y esto hubiera sido el caso de no haber sido porque Rusia experimentó quizás la peor campaña de relaciones públicas para su equipo militar, dado a pie a lo que probablemente es la peor imagen que hayamos visto de este país. Durante la invasión relámpago que Rusia le realizó a Ucrania, varios convoyes se vieron atascados en las carreteras cuando los camiones se averiaron. También varios tanques rusos se les vio desarmados en pleno campo de batalla, y para poner la cereza en el pastel, hay registro de varios aviones rusos que se cayeron sin recibir ningún tipo de ataque para que los misiles rusos atacaran a los miembros de su propia tripulación. No todo esto es perfecto, no se debieron a que el equipo ruso tuviese fallas, ya que en normas generales, este equipo trabaja bastante bien cuando su uso es correctamente adecuado. La mayoría de estos problemas se debieron a la gran corrupción que se maneja dentro de los planteles rusos, así como la incompetencia o ambas, cosa que ya hemos descubierto en vídeos pasados. Sácale haya sido la causa de este bajo desplazamiento, el daño a la reputación del gobierno ruso fue bastante contundente. Podemos notar que cada uno de los clientes fieles que tenía Rusia ha manifestado su descontento con el material bélico que adquieren, preguntándose si realmente habían obtenido la calidad por la que habían pagado. La realidad es que cuando las naciones occidentales le dan armamento militar a Ucrania y esta derrota en el campo de batalla a Rusia, hace un llamamiento que nadie puede ignorar. Por cada categoría de armamento que Occidente le está enviando a Ucrania, están maximizando la exportación de armas y por ende su participación en el mercado, con todo lo que esto genera en ganancias a expensas de la época participación que actualmente tiene Rusia. Otra problemática grande que enfrenta Rusia es la escasez de equipo, la cual ha sido bastante notoria. Porque así Rusia no haya sufrido daño en su reputación, la guerra también trae consigo la consecuencia de que quizás otros países no puedan ni siquiera obtener las armas que comprar, incluso si éstas hubieran ido tan lejos como para estar dispuestas a hacer pedidos. Las razones de la escasez del equipo son obvias. Rusia necesita utilizar su equipo militar para sus propios fines antes de poder suministrar equipo a otros países compradores. Tampoco olvidemos que existen bastantes sanciones que le impiden a Rusia importar suministros cruciales y necesarios para la fabricación de armas y para el exporte de estas más allá de las fronteras rusas. Pero inclusive con todo eso, la escasez ha sido mayor de la que se esperaba. Varias han sido las veces en las que Rusia ha tenido que cesar la artillería solamente para esperar que lleguen proyectiles y municiones desde Corea del Norte. También a falta de tanques modernos, Rusia ha tenido que usar tanques de la era soviética solamente para mantener sus tropas en la línea de fuego. También hay que ver que las provisiones de comida que otorga el ejército ruso en sus soldados son de mala calidad y en algunos casos hasta vencidas. Y muchas otras cosas más que dan a entender lo deteriorado que está el ejército ruso actual. Esto le preocupa principalmente a los clientes recurrentes a Rusia, ya que si ni siquiera pueden abastecerse bien a sus propios hombres, ¿cómo esperan suplementar bien los pedidos que llegan de países externos? Y esto tomando en cuenta de que Rusia se mantenga relevante en este sentido durante los próximos años, ya que está la posibilidad de que los aliados tal vez ya no den nada por sentado. Hacer pedidos de equipamiento militar puede dar la impresión de que eres una nación que se está preparando
preparando para algo fuerte, pero a menos de que este material llegue a tus puertas, no te ayudará a defenderte si, por ejemplo, China decide invadirte, y en el caso de la India, esto es una de las cosas que más les preocupa. La preocupación de los países que recurrían a Rusia para substecerse de armamento es algo a lo que no necesariamente estuviesen acostumbrados a través de la historia con la que hayan tenido que lidiar. Por ejemplo, la Unión Soviética no tendrá la mejor reputación de la historia, pero algo en lo que sí tenía un fuerte inquebrantable era en la producción de equipamiento militar. Y si no podían sacar el equipo a tiempo, es probable que nadie pueda hacerlo. Al menos el tipo de clientes al que estaban acostumbrados a venderle material. La Unión Soviética por estos tiempos está fortaleciendo el comercio de armas original y estableciendo las relaciones con otros países de las que Rusia depende todavía hoy en día. Así que para ese entonces los problemas de la cadena de suministro eran mucho menor, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que sus clientes simplemente no tenían otras mejores opciones. Incluso si habían problemas. Algo muy distante a lo que está viendo Rusia hoy en día. Durante las últimas décadas, muchos de los clientes frecuentes de Rusia se han modernizado e industrializado a un ritmo muy rápido. En especial China e India, históricamente los mayores clientes de armas de Rusia. Esto no solo implica que India y China ya no dependan del armamento ruso, sino que los clientes de Rusia ahora pueden comprarles a ellos en lugar del gobierno de Putin. Esta es la tendencia que ha destronado a Rusia como uno de los mayores exportadores de armas a nivel mundial durante los últimos años, y con la guerra de Ucrania, esto parece simplemente haberse segmentado aún más. Todas las ventanas que Rusia ha experimentado durante el periodo de la era soviética desaparecieron. Desde la competencia del equipo en sí, hasta las cadenas de suministro que permiten entregar los suministros de una manera segura y a gran escala, hasta los puestos básicos sobre la existencia futura de Rusia como un país que tenía pensado hacer dependencias militares a largo plazo. Ucrania está causando que la industria de despliegue de armas rusas se quiebre por dentro. Una última cosa que el gobierno ruso está dispuesto a hacer en esta guerra es cortarle los suministros de petróleo y gas para así apuñalarle la espalda a sus mayores clientes y reafirmar su posición geopolítica. Esto obviamente ha hecho que algunos clientes de armas de Rusia se hayan preguntado en qué posición les pondría Rusia si este también hiciese lo mismo con ellos al cortarle el suministro de armas para obligarles a doblegarse ante su voluntad. Estos países no se sienten incómodos con la propuesta de Rusia, ya que se sienten castigados y nadie se siente seguro confiando en este tipo de condiciones para hacer intercambios. Por eso la gran creciente cuota de mercado de Occidente. El hecho de que la India y Serbia estén comprando equipos occidentales a diestra y siniestra también incumbe a otras conversaciones. Un punto de observación comúnmente repetido a la propaganda rusa sobre la guerra, que es que la idea de que la amenaza de un cerco de la OTAN supuestamente hacía la invasión rusa de Ucrania fuese una necesidad para que la India y Serbia estén dispuestas a comprar equipo militar directamente de la OTAN y no de Rusia. En un momento como este, tendrían que considerar que una amenaza de una futura guerra con la OTAN es bastante menos realista que la amenaza de una guerra en la que necesitaran el apoyo de la OTAN. A la hora de tomar decisiones para el futuro de las siguientes naciones, los aliados de Rusia han observado principalmente los puntos de conversación de Putin y se han ido dando cuenta de que son, por decirlo de alguna manera, deficientes en términos de hechos. Todo esto no quiere decir que todo el armamento ruso sea deficiente, ya que están varias décadas adelantados que Occidente. Cuentan con barcos que pueden transformarse en submarinos, torretas avanzadas y cohetes que pueden identificar objetivos enemigos, cosas que dan a entender que Rusia está altamente equipada.